Bendiciones para todos, bienvenidos a este espacio, viviendo de la mejor manera, donde estaremos aprendiendo una vez más herramientas poderosas que podemos hallar en la palabra de Dios, que es la fuente de todas las riquezas. Así que les animo y les invito a que usted pueda estar atento a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y desea impartirnos. También bendiciones para todos los que se han conectado dentro y fuera del país, que han tomado este tiempo para ser edificados, como les dije, en la palabra del Señor. Y hoy tengo un mensaje para ustedes que se titula No mates al mensajero. Antiguamente, durante las guerras, se enviaba un mensajero o un emisario del campamento enemigo y en ocasiones el capitán del ejército, después de haber recibido dichas noticias, podía desquitar en algunas oportunidades su ira con facilidad en el mensajero. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el mensajero era el que pagaba las consecuencias y no el responsable de las malas noticias. Por lo tanto, matar al mensajero es culpar al que trae malas noticias en vez del autor de la misma. Yo le invito, si usted está anotando, que anote allí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, para que luego lo lea con calma, porque aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, podemos leer acerca de un emisario llamado Natán, un mensajero, que venía, valga la repetición, con un mensaje de parte de Dios para el rey David. Pero para tener una mayor claridad acerca de este encuentro, debemos conocer también qué fue lo que motivó a Dios para enviar este mensaje a David con noticias poco alentadoras, que más adelante voy a hablar acerca de eso. Fíjense, David era muy recordado o es muy recordado en muchas partes del mundo por su hazaña contra Goliat. Siendo un joven, casi un niño, derribó y mató a este gigante, como la mayoría de nosotros lo sabemos. Pero también es conocido por un hecho bien bizarro, un hecho bastante fuerte que le dio no solamente un giro a su vida, sino también a su familia y a toda la nación, convirtiéndose para nosotros, los que leemos la palabra de Dios y podemos hallar esas riquezas también en ella, se convierte para cada uno de nosotros en un hecho demasiado aleccionador, diría yo. Así que ponga mucha atención. Voy a pasar al segundo de Samuel 11, allí usted lo anota también. Fíjese que en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel leemos que el rey David se queda en palacio, en un tiempo donde todos los reyes deberían haber ido a la guerra. Él decide quedarse en el palacio. Y una tarde, cuando despierta de una siesta, él se pone a caminar por la terraza. Lo estoy colocando en contexto para que usted pueda entender del porqué del mensaje de Natán hacia David. Y dice que luego que él se levanta de su alcoba, él empieza a mirar por la terraza y miró a una hermosa mujer que se estaba bañando. Luego él pregunta por ella y le dijeron que ella se llamaba Betsabé y tenía un marido llamado Urías, que era uno de los guerreros de David, que para ese momento estaban en combate. Ahora, a pesar de que David ya sabía que era una mujer casada, que Betsabé era una mujer casada, mandó a buscarla. Y no solamente que la trajo al palacio, sino que dice la palabra de Dios, allí lo podemos ver en ese capítulo 11, que durmió con ella y luego la envía nuevamente a su casa. Luego, pasado unos días, no sé si un mes o 2 meses, ella se da cuenta que quedó embarazada. Y luego, queriendo el rey David ocultar el adulterio, manda a buscar a Urías, que estaba en la guerra. Lo manda a buscar con la intención de que él viniera y se acostara con Betsabé y de esta manera hacer pasar al niño como suyo. Dice que Urías vino
Y por más que David trató que Urías fuese a su casa para dormir con su mujer, ¿sabes? Él se negó una y otra vez. Así que estos intentos para David fueron fallidos. Y Urías, un hombre leal, no solamente al rey, sino también a sus compañeros de guerra, en el versículo 11, dice, ¿cómo podría yo entrar en mi casa? ¿Cómo podría yo beber, acostarme con mi mujer, mientras mis compañeros están en el campo de guerra? Mientras allá también está el arca de la alianza, ¿cómo podría yo hacer esto? Y él dice, no haré tal cosa. Viendo David la resolución de Urías, hace algo realmente despreciable. Nosotros lo podemos ver allí en ese capítulo. Y sabes, el rey David manda al mismo Urías con una carta al capitán de su ejército llamado Joás, para que, con unas instrucciones bien específicas, para que colocara a Urías al frente de la batalla, donde estaban los hombres más valientes. Y luego que él estuviera allí, en esa parte de la batalla, en ese sector del combate más aguerrido, lo dejasen solo, de tal manera que fuese herido y posteriormente muerto. De esta manera, Urías muere. Y luego que Betsabé, que era esposa de Urías, pasa su luto, dice la palabra de Dios, que David la manda a buscar para que viva con él en palacio. ¿Sabes? Para David, esta fue la mejor manera de resolver las cosas. Y él siguió su vida como nada, como que si no hubiera afectado otras vidas, sin considerar las consecuencias que todo esto traería y ni siquiera qué opinaba Dios al respecto. Él no siguió ni siquiera la voz de su conciencia ni la voz del Espíritu Santo. Y sabes, algunas veces nosotros no hacemos las cosas correctas o hacemos las cosas incorrectas y no medimos las consecuencias que quizás esto traerá, el impacto que traerá en otras vidas. ¿Por qué? Porque solamente queremos satisfacer el deseo inmediato que quizás cambiará el futuro de muchas cosas y también de muchas vidas. David no consideró esto. Por otra parte también, cuando pecamos y no se manifiesta el arrepentimiento de manera pronta, acto seguido, empezamos a levantar argumentos, razonamientos, pensamientos que justifican la acción. Y de esta manera nos autoengañamos y el corazón se va endureciendo, impidiendo el reconocimiento del pecado y también posterior arrepentimiento. Luego, cuando vamos a 2 de Samuel, en el capítulo 12, allí el siguiente, vemos que dice que este pecado de David desagradó mucho a Dios. Aun cuando David estaba tranquilo con Betsabé ya en palacio. Y escuche, cuando Dios se desagrada, Él siempre va a hacer algo al respecto. Cuando Él está desagradado con algo. En tal sentido, o quizás por esta razón, ante la falta de reconocimiento de David por lo que había hecho, Dios manda a Natán a hablar con él, porque sabes, ninguno de sus allegados, aun cuando sabían todo lo que había sucedido, ninguno se atrevió a hablar con él. Todos estaban guardando un secreto, que era un secreto a voces. ¿Cuántas veces vemos a alguien incurrir en una falta, en un pecado, y no lo abordamos? No hablamos con él o con ella, porque, sabes, tememos ganarnos un problema. Quizás tememos ser rechazados por esta persona. Pero Natán, a diferencia de los otros y otras personas que quizás no se atreven a confrontar
Muchas veces el pecado o las acciones incorrectas en las personas. Natán demostró valentía, corriendo también el riesgo de que él podía morir si el rey David quizás se dejaba arrebatar por la ira en medio de la confrontación. Y con mucha sabiduría, supongo que oró buscando mucha dirección a Dios, así como cuando tenemos que hablar con alguien y quizás en una conversación bastante compleja, buscamos la dirección de Dios para que Dios nos dé la palabra, las palabras adecuadas y la sabiduría adecuada para el momento oportuno. Y dice que Natán llega delante de David y, sabes, con mucha sabiduría, él usó una historia. Usó una parábola para ilustrarle a David lo que él había hecho. Porque hasta ese momento, lo que David había hecho, él no lo veía como mal. Y Natán utilizaría esta ilustración para hacerle ver a David su pecado. Tenía que impactarlo para que él viera su propia condición. Ahora, Natán era amigo de David. Y cuando usted ve unos capítulos antes, en el 2 de Samuel, capítulo 3, cuando Dios decide hacer un pacto con David, ve que entra en escenario Natán y le dice a David: Jehová está contigo. Jehová está contigo y él hará prosperar todo lo que tú hagas. Pero en esta oportunidad, Natán venía con un mensaje totalmente diferente. Quizás en aquella oportunidad él fue de agrado para David por las palabras que él estaba diciendo. Pero en esta oportunidad él venía con un mensaje totalmente diferente. Y él no podía determinar cuál iba a ser la reacción de David en ese momento. Pero no obstante a eso, él fue delante del rey con valentía. Y luego Natán comienza a narrarle la historia de dos hombres, uno rico y uno pobre. Dice que el rico tenía muchas ovejas, tenía vacas. El pobre solamente tenía una corderita que había comprado, la había criado y la había criado también como una hija junto con sus hijos. Y en una oportunidad le llegó una visita al rico. Y a pesar de que él tenía muchas vacas y ovejas, no quiso guisar una de las suyas, sino que tomó la única corderita que tenía el pobre y se la preparó a esta visita. Cuando David escucha esta historia, él la considera como algo real, pero la considera también una historia cruel. Y en ese momento se enfurece mucho, porque como les dije, quizás consideraba que era cierta. Él no veía que era exactamente igual a lo que él había hecho con Urías. Su entendimiento estaba cegado, su conciencia estaba endurecida, que no le permitía ver el pecado. Y sabes, aunque Natán no pidió a David que hiciera justicia, el mismo David emitió una sentencia. Y lo vemos allí en el versículo 5, cuando dice: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte. Esa fue la reacción de David. Y dice en el 6, porque tal cosa hizo y no tuvo misericordia. David estaba exigiendo pena de muerte para un hombre que había matado una ovejita. Pero él no veía que había dado muerte a un hombre. Y no solamente le había dado muerte, sino que se había quedado con su esposa. Una conciencia endurecida no ve el pecado. ¿Y cuántas veces vemos errores en otros que resultan inadmisibles para nosotros, pero no vemos nuestra condición? No vemos qué estamos haciendo nosotros. Por eso Lucas, en palabras de Jesús, en el capítulo 6, 41 al 42, dice lo siguiente:
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Pero como muchas veces no somos capaces nosotros mismos de sacar la viga que está en nuestro ojo, Dios siempre utilizará cualquier recurso para que nosotros veamos nuestra condición. Por eso Natán estaba en ese momento allí con David, estaba confrontándolo. Cuando David había visto la maldad y la falta de misericordia con la que había actuado el hombre rico de la parábola, en ese momento Natán lo confronta directamente y le dice en el versículo 7, tú eres ese hombre. Así como ese hombre rico actuó, así mismo actuaste tú. Se lo dejó ver Natán. Y en una frase corta lo confronta y le dice, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir que David culpara a nadie más. Porque por lo general cuando el pecado se manifiesta, ¿qué hacemos? Lo vemos desde el principio con Adán y Eva. Tratamos de ocultarlo, tratamos de negarlo, buscamos responsables o quizás le atribuimos a nuestra debilidad humana lo que hicimos en medio de los problemas que estamos viviendo. Y luego de eso empieza a darle el mensaje de parte de Dios. Luego que Natán le da esa ilustración, esa parábola para que David se vea reflejado en el hombre rico, entonces el mensajero empieza con el mensaje, valga la redundancia, de parte de Dios. Y allí en el versículo 7 le dice, de parte de Dios, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Sigue diciendo en el 8, parte del 8, te di todo lo que era de Saúl, su casa, sus sirvientes, hasta sus mujeres. Todo lo recibió David. Además te di para reinar sobre Israel y Judá. Y sigue diciendo, y si esto fuera poco, escuche bien, te habría añadido aún más, le dice el Señor. Si no hubiese pasado esto, yo te habría dado más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos, mataste a Uría y tomaste a su mujer. Y sabes, el propósito de Dios no era asustar a David o llenarlo de culpa, sino guiarlo al arrepentimiento. Que él viera su condición, no para que se lacerara con la culpa, sino para que él retornara a la verdad, al camino correcto a través del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos permite, como les dije, retornar a la verdad. Nos permite restablecer esa comunión con Dios que se pierde a través del pecado. Y abre también la puerta para la restauración, para la restitución. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Pero antes de que el arrepentimiento se manifieste, debemos primero reconocer nuestra condición. Por eso Natán, ese emisario, ese mensajero, le ilustra de una manera tan sabia a David, para que él se viese reflejado en este hombre rico y reconociera su condición. Porque como les dije, el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Y la comunión de David y Dios se había roto a través del pecado impenitente. Porque el pecado oculto tiene un efecto y afecta nuestra relación con Dios,
como lo deja ver en Primera de Juan 1:6. Y al pecar contra otros, así como lo hizo David contra la misma Betsabé, contra Urías, también faltó a su familia. Al pecar contra otros, también pecamos contra Dios. Por eso siempre antes de pedir perdón, debemos primero considerar nuestro pecado. El Señor le dijo a David: yo te ungí, te libré, te di mucho y estaba dispuesto a darte muchas otras cosas más. Con esto el Señor le decía que su pecado, el pecado de David, había sido una expresión de ingratitud, porque no podemos menospreciar los mandamientos de Dios. Escuche bien, sin menospreciarlo a Él. Si menospreciamos los mandamientos de Dios, estamos menospreciando también al Señor. Dios tenía muchas cosas más para darle, pero David prefirió buscar el pecado, satisfacer un impulso inmediato. Y sabes, esto trajo como consecuencia que limitó lo que Dios tenía para darle a él de manera mayor. El pecado, nuestras acciones, siempre van a traer consecuencias. Y usted y yo sabemos que Dios es un Dios perdonador. Él nos perdona. Pero muchas veces quedan las consecuencias de nuestras acciones. Y lo que David hizo era normal para los reyes de las otras naciones. Pero esto no debía ser normal en el pueblo de Dios. No debía ser normal en Israel. Y aun cuando David, como lo podemos ver allí en el pasaje, fue perdonado por su pecado, las consecuencias de este marcaron un antes y un después, no solamente en su vida, sino también en su familia. Porque de allí en adelante, hasta la hora de su muerte, sufriría graves problemas familiares, graves problemas con sus hijos, porque ese pecado abrió paso a muchas tragedias familiares. Y yo le animo que usted pueda leer los capítulos siguientes, para que pueda ver de una manera más precisa cada una de estas consecuencias. Porque lamentablemente muchas veces otros sufren debido a las consecuencias del pecado de otras personas también. Pero sabes, una vez que Natán da el mensaje, quizás él estaba esperando la reacción de David. Pero David responde con una actitud correcta. La actitud que debemos tener cada uno de nosotros cuando pecamos, cuando fallamos delante de Dios. Y quizás también cuando le fallamos a otros. Él dice allí en el versículo 13, bien corto, ¿sabes? Pero lleno de arrepentimiento, dice, pequé contra Jehová. Lo podemos ver allí. David reconoció que al pecar había menospreciado a Dios mismo, que había menospreciado todo lo que Dios le había dado, de donde Dios lo había sacado cuando aún nadie creía en él. Y después de ser confrontado por Natán con su pecado, ¿sabes? Él no dio excusas, como muchas veces hacemos nosotros. David no evadió su responsabilidad. Él no culpó a otros de lo que había hecho. No se lo atribuyó tampoco a la debilidad humana, ni le restó importancia a lo que hizo porque él era el rey. No, él simplemente se dio cuenta que había pecado contra Dios. Por eso él dice, pequé contra Dios. Ni siquiera dice pecamos contra Dios. Aun cuando fue una relación de dos, él dice pequé contra Dios. Y sabes, esa breve frase tan cortica expresó su arrepentimiento genuino, porque es una confesión llena de honestidad delante de Dios.
No necesariamente tiene que ser tan extensa y tan larga. Él reconoció su culpa abiertamente y sin negar nada, sin negar la verdad, sin negar lo que había hecho. Es por eso que le animo también a leer el Salmo 51, porque en ese Salmos David expresa el arrepentimiento. Y uno de los versículos, le voy a leer como 4 solamente, de parte de este salmo hermoso, que expresa, muestra el arrepentimiento de David. Él comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él estaba reconociendo que el pecado estaba allí a la puerta, que él había incurrido en pecado. Y luego dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones, mi rebeldía, Señor, ante ti, mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y más adelante él dice: Señor, límpiame como con hisopo de mis maldades, de mis transgresiones. Un salmo hermosísimo que expresa un arrepentimiento genuino. ¿Sabes? Dios habla de muchas maneras, pero en ocasiones Él usa personas para hablarnos, para aconsejarnos, para consolarnos, edificarnos, pero también para exhortarnos. Cada vez que Dios permite que alguien venga delante de ti con una exhortación, no mates al mensajero. No mates al Natán que Dios está enviando para que puedas retornar al camino correcto, para que podamos abandonar todo aquello que nos separa, nos aleja del propósito de Dios y nos volvamos a la senda correcta que es en su voluntad. No matemos al mensajero que nos hace ser consciente de nuestras malas acciones o nuestras injusticias, aquellas cosas incorrectas en las que incurrimos, porque el argumento puede ser usado en nuestra contra, como sucedió con David. Mientras Absalón, lo vemos más adelante, era un recordatorio de la justicia divina y de las consecuencias que quedaron ante el pecado de David. Luego usted lo puede leer. Se lo dejo allí para que usted lo lea. El hijo de David que luego, posteriormente, se levanta contra él, siendo un recordatorio de esa misma justicia divina. Vemos después como Salomón, el segundo hijo de Betsabé, porque el primero muere. El primer embarazo en pecado, este niño muere. Luego nace Salomón, que era un recordatorio de la gracia de Dios. Gloria a nuestro Dios. David tuvo que aprender que todo lo que el hombre siembre también va a segar. Y que aun cuando Dios nos perdona de nuestro pecado, por su gracia, por su amor y su perdón, hay consecuencias que quedan, que no solamente quizás afectarán nuestra vida, sino también la vida de otros. El arrepentimiento de David fue tan genuino que ese pecado, escuche bien, el pecado fue una excepción en su vida y no una regla. Por eso podemos ver más adelante cómo ese hombre, después que hizo tantas cosas reprobables, no solamente ante Dios, sino ante los hombres, él puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él llegó con un arrepentimiento genuino delante de Dios, reconociendo su condición y tomando la decisión de caminar de ahora en adelante de espaldas al pecado.
Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy yo estoy delante de ti en el nombre del Señor como un Natán de estos tiempos. Y sé que el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón. Y así como a David, esa palabra permitió que él viera la condición para arrepentimiento, que esta palabra también nos haga ver en cada uno de nosotros aquellas cosas en las cuales quizás hemos sido indulgentes, que no las hemos visto como pecado y le hemos dado larga en nuestra vida una y otra vez. Y esto ha retrasado muchas áreas, muchas cosas en nuestra vida. Nos ha apartado también, ha roto la comunión con nuestro Dios, porque eso es lo que hace el pecado. Rompe nuestra comunión con Dios. Pero sabes, cuando nos levantamos en arrepentimiento, hay un Dios que está dispuesto a extender su perdón, su favor y su gracia para cada uno de nosotros. Y así poder ser llamados como David, un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Sabes, en la vida de David, ese pecado fue la excepción, pero él determinó que no fuese una norma en su vida. Y de ahí en adelante decidió caminar bajo el temor de Dios, movido por el amor hacia Él. Que así seamos todos y cada uno de nosotros. Así que yo te voy a invitar en este momento que usted y yo podamos orar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos haga ver, aún en las profundidades de nuestro ser, de nuestro corazón, aquellas cosas en las cuales hemos incurrido, que las vemos como normales en nuestra vida, pero que han roto nuestra comunión con Dios. Dios está esperando por ti, para que llegues de una manera sincera, honesta delante de su presencia. No para decir, Señor, creo que hice esto o lo otro, o es que me obligaron o tuve que hacerlo, sino que podamos llegar como llegó David. Señor, pequé delante de ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y solamente cuando el pecado es confeso, viene el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Así que yo te invito a que lo hagas en este momento. Deja que el Espíritu Santo redarguya en lo más profundo de tu ser. Porque sé que esta palabra ha llegado allí a tu corazón. Y si la estás escuchando hoy, es porque tú y yo necesitábamos esta palabra en nuestra vida. Dios anhela darnos cosas más abundantemente, más de lo que esperamos y aún creemos que Él tiene para nosotros. Pero un pecado en nuestra vida puede ser como una piedra en el zapato. No nos deja avanzar en aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, cualquiera que sea la condición y la situación, ponla delante del Señor. Y dile, Señor, mira lo que he estado haciendo. Mira lo que hice. Pero hoy me presento delante de ti para que tú me limpies y me purifiques con tu sangre preciosa, con tu perdón, con tu favor y con tu gracia. Y que de ahora en adelante usted y yo seamos llamados hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Dios te bendiga aún más, te continúe bendiciendo. Y espero que esta palabra haya bendecido tu vida y que nos desafíe cada día más y más a serle fieles